You've got a fire in your belly and swollen eyes staring back at me. Buenos días para todos, en especial para los que no pude saludar personalmente. Muchas gracias por acompañarnos en el penúltimo evento que vamos a tener este año con el Centro de Estudios para el Desarrollo. Como seguramente la mayoría de ustedes sabe, pero siempre es bueno pasar el aviso para los que vienen a una actividad del CED por primera vez. Somos un centro de estudios dedicado al análisis y propuestas de políticas públicas desde una visión que privilegia las ideas de la libertad. Empezamos a funcionar el año pasado, este es nuestro primer año calendario completo y tuvimos dos buenas noticias para empezar y para terminar el año, que comparto con ustedes. La primera fue a comienzos de año, que el ranking de think tanks que realiza la Universidad de Pensilvania nos nombró como el mejor think tank nuevo de América Latina, lo cual nos sorprendió, dado que teníamos algunos pocos meses de funcionamiento, pero fue una buena sorpresa. La otra es que la Organización Mundial de Comercio, la OMC, nos invitó a participar como organización no gubernamental en la cumbre que se desarrolla la semana que viene en Buenos Aires. Vamos a estar yendo con una delegación y eso engancha con la última actividad que vamos a tener este año, que va a ser el próximo viernes con Nicolás Albertoni. Vamos a estar comentando el tema de la inserción internacional de Uruguay y el desarrollo económico del país, en base a algunas reflexiones generales sobre el tema y lo que hayamos podido conversar con delegaciones y con personas que participan la semana que viene en la cumbre de la OMC. Así que solo me resta agradecerle mucho a Agustina Carriquiri y a la Fundación Konrad Adenauer, que siempre nos apoya a lo largo de todo el año y en particular con esta actividad, al diario El País, que también nos apoya con esta actividad, a las empresas que nos apoyan a lo largo de todo el año y que también permite que llevemos adelante nuestra tarea, a Bruno, que por segunda vez va a hacer la presentación del informe Competitividad del Foro Económico Mundial, que es un informe que creo que tiene muchos insumos de interés para analizar un tema muy importante, y a nuestros comentaristas, a Azucena y a Álvaro, por la buena disposición para participar y para darnos su visión en el día de hoy. Así que los dejo con Agustina para que haga la presentación y arrancamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Hernán. Muy buenos días. En nombre del equipo de la Fundación Konrad Adenauer, es un gusto poder encontrarnos otro año para analizar los resultados que arroja el World Economic Forum, el informe de competitividad mundial para el 2017 y 2018. En nombre también de la CAS, agradecer especialmente a nuestros invitados que hoy nos acompañan, al economista Arbeleche, al contador García y al contador Gili. Es un gusto que estén con nosotros y Bruno, otro año también encontrarnos. La dinámica para el día de hoy son tres etapas. La primera, la presentación del contador Gili. La segunda etapa tenemos los comentarios de la economista Arbeleche y el contador García. Y en una tercera instancia, y para cerrar la jornada, tendremos 2 o 3 preguntas disparadoras a modo de conclusión. Así que sin más preámbulos, si les parece, comenzamos con la presentación. Bueno, buenos días. Más o menos nos saludamos todos, así que voy a ir directamente al grano para ganar tiempo, pero no quiero dejar pasar de agradecer al CED que me ha invitado nuevamente este año a hacer la presentación del informe que elaboramos en el marco de nuestra actividad académica en la Universidad Ort. Y obviamente también agradecer a Azucena y a Loro que tengan la gracia de venir a comentar el informe y a participar, y creo que eso es una cosa bien interesante. Ya el año pasado habían venido también el senador Lacalle y el intendente Martínez, o sea que creo que es parte de lo que estamos tratando de buscar con el informe del foro, que efectivamente sea un insumo para los debates públicos sobre un tema bien relevante para el sector público y privado como es la competitividad del país. Así que me deja muy contento que podamos hacer esta actividad. Yo voy a tratar de hacer una presentación breve, no es todo el informe, elegí algunos puntos que me parece que son relevantes. Ustedes van a poder acceder, o pueden acceder al informe global que está publicado en la propia página del Foro Económico Mundial, o a los resúmenes ejecutivos que hemos hecho nosotros, que pueden acceder, van a estar a disposición del CED para poder obtenerlo.
Algunos comentarios generales para darle foco a lo que estamos planteando. Lo primero que es el informe. Efectivamente, el informe lo que hace es intentar medir el nivel de productividad y prosperidad de un país, tratando de entender el nivel de potencialidad económica, el potencialidad de desarrollo que tiene un país. Eso es lo que intenta el informe elaborar o contribuir con información, con conocimiento que permita evaluar cuál es esa potencialidad de desarrollo y de crecimiento de un país. Yo creo que eso es bien interesante. Ahí le remarcamos potencial, porque luego cuando explico un poco el índice, para entenderlo e interpretarlo correctamente, si uno quiere ver en un índice sintético, que siempre es muy difícil, un resumen de un tema tan complejo como es medir la competitividad y su impacto en la productividad de un país. Uruguay, el segundo punto que dice es Uruguay es un país que está en transición. Eso es importante también. En la metodología del informe del Foro Económico Mundial asume que los países se encuentran en distinta etapa de desarrollo y eso supone que hay distintos eslabones en los cuales tiene que trabajar los países para seguir creciendo o para mejorar su potencial de crecimiento. Básicamente hay 3 niveles, ahora lo vamos a ver con más detalle. Un nivel básico, un nivel intermedio, un nivel avanzado, que serían los países, digamos, top en el mundo en términos de desarrollo económico, y países en transición. A los efectos de este índice, Uruguay, medido por su PBI per cápita, que es el indicador que utiliza, Uruguay está en una transición entre la etapa 2 y la etapa 3, es decir, a un paso de ser considerado por este informe y por esta metodología un país a nivel de desarrollado. Eso va a tener impacto en qué es lo que el foro entiende que es más prioritario que el Uruguay tenía que trabajar, y por eso ahí aparecen la palabra sofisticación empresarial, e innovación, todo aquello que tiene que ver con seguir agregando valor al desarrollo del país. La posición de Uruguay en el ranking quedó en el lugar 76, cayó 3 lugares, esto es muy marginal, los puntos son muy finitos entre las posiciones, por lo cual cualquier ingreso de país o pequeños cambios hace que uno se mueva. Lo relevante creo que es el puntaje. Uruguay tiene 4.15 puntos, el puntaje es de 1 a 7, el que tiene más no llega a 6, que es Suiza, y 4.15 es un número que Uruguay se ha venido manteniendo en los últimos años bastante estable. Vamos a ver ahora que eso es una síntesis de un montón de indicadores, pero digamos es el resumen de este año. Y el foro está incluyendo una nueva metodología, que algo les voy a comentar, no mucho, porque no tenemos certeza si la va a continuar, pero estaré intentando hacer algunos cambios sobre cómo medir la competitividad y el impacto en la productividad de los países y su potencial económico. Así que voy a hacer algunos comentarios al final, aunque el objetivo de hoy no es tanto discutir, están libres de hacernos preguntas sobre si metodológicamente o las fallas metodológicas que el indicador podría tener, que como todo indicador sintético los puede tener, sino ver la agenda, digamos, que está atrás de las preguntas, que me parece que es lo más relevante. Algunas ideas metodológicas: el abarca 137 países, estudia 114 variables, 2/3 de esas variables son respuestas de empresarios, muchos, no puedo decir de los que están acá, porque supone que es secreta, pero algunos de los que están acá saben que la contestaron. Bueno, lo acabo de ver llegar, es un placer, a quien fue el que trajo el Foro Económico, la encuesta del Foro Económico Uruguay, el economista Odara, que está en la última fila, que es el responsable que Uruguay haya ingresado a hace ya, no sé, 20 años, no me acuerdo, 15 años. Participan empresas, 15.000 empresas en el mundo han participado, y cuando ustedes ven la cantidad de empresarios que responden, el promedio por país es un 83 y Uruguay está en 71, este año fue un poco menos que los años anteriores. Es un trabajo arduo conseguir que respondan, porque son 114 preguntas. Así que, digamos, en términos metodológicos, para lo que pide el foro, Uruguay logró, digamos, acceder a un nivel de respuesta razonable comparada con los demás países del mundo. Conceptualmente, ¿qué es lo que el indicador, qué es lo que está atrás del fundamento de la metodología? Lo que la metodología dice que, bueno, la competitividad es el factor determinante a la hora de poder mejorar la productividad de un país, y que la productividad es el principal factor driver que genera potencial de crecimiento en un país, que esa mayor productividad, mayor crecimiento, obviamente producen mejores niveles de ingresos y de rentabilidad y de vida para las poblaciones de los países, y que esa competitividad depende de factores institucionales, como dice ahí, factores políticos y temas vinculados a instituciones. Entonces, lo que el indicador va a hacer o va a tratar de medir es tratar de medir la calidad de esas instituciones, la calidad de las políticas y la calidad de algunos factores que son estructurales de los países, para que un país mejore su competitividad, haga entonces que mejore la productividad de este país y por consecuencias el desarrollo. Esa es la línea, digamos, que mantiene cartesianamente, digamos, el enfoque del indicador. Voy a hacer una pequeña, hay 2 slides que no tienen que ver directamente con el indicador, pero que sí tienen que ver con los fundamentos de por qué el indicador. Van a ver después que maneja 12 variables críticas o 12 factores para medir la competitividad de un país. Y es en lo que tiene que ver con este concepto, ¿no? Ustedes saben, para la economía, ustedes saben que
lo que determina el crecimiento, si uno lo pueden ver acá ustedes, en este caso los países con el quintil de países que más crece, que tuvo un promedio en este periodo 1980-2000 de 7.6%. Cuando uno lo mira la explicación, los factores de producción, capital humano y capital físico, son relevantes, explican la mitad, pero la otra mitad de este crecimiento en este país lo explica lo que en la jerga se le conoce como la productividad total de los factores, que vendría a ser como la capacidad de innovar y de sofisticar la combinación de estos dos factores, los factores de producción, para obtener algo plus por encima de lo que es la inversión directa o el aumento del empleo y la calidad del empleo como factores de crecimiento. Esto es bien relevante porque cuando uno ve la evidencia, ve que en los casos de los países con menos crecimiento, la productividad total de los factores cae, ¿no? Entonces van a ver que yo voy a mostrar en el índice por qué de alguna manera está implícito este concepto en las 12 variables que el índice señala. Cuando uno va para Uruguay, este es un trabajo que desarrolló Gabriel Odone, que lo vi llegar por ahí recién, y su equipo de economistas hace un tiempo, intentando medir lo mismo, pero para Uruguay, para estos periodos de tiempo. La productividad total de los factores aumentó su contribución en los últimos años, pero se mantiene como el factor de menor incidencia sobre el crecimiento del producto. O sea, en el caso de Uruguay hay un trabajo del BID, no lo publiqué ahora también, que lo terminó el año pasado, el 2016, de un economista, que ahora no recuerdo el nombre, discúlpenme, después les paso el link, pero en el trabajo del BID hace un estudio parecido y llega a conclusiones muy similares en términos cuantitativos sobre lo que está reflejado acá, que es, bueno, del periodo 51 al 98, el efecto del PTF fue de 0,6, y en los últimos, hasta el año 2012 fue de 1, o sea que mejoró, pero todavía no está en los niveles que hay en los que vemos con los países con mayor desarrollo, en donde la contribución es similar. Solo como marco para entender esto, porque hay algunas de las preguntas que va a entrar el indicador después. ¿Qué es lo que hace la metodología? Bueno, considera instituciones, políticas y factores. ¿Cuáles son las 12? Bueno, dice, acá hay requerimientos básicos, que son las instituciones, las calidades de instituciones, desde la justicia, la educación básica, la democracia, ¿sí? Cómo funcionan en el país, la infraestructura, toda la infraestructura, el entorno macroeconómico, la salud y la educación primaria, básica. Es decir, cuáles son los requerimientos básicos que un país tiene que tener para digamos, poder funcionar razonablemente. Luego le llama a los promotores de eficiencia. Dice, cuando un país supera esa etapa, lo que dice, deben funcionar bien a lo que ellos llaman los promotores de eficiencia o los factores. Es decir, cómo debe funcionar la educación superior y la capacitación, cómo funciona la eficiencia de los mercados, el mercado de bienes, bienes y servicios, la eficiencia del mercado laboral, el desarrollo del mercado financiero y su eficiencia, la preparación tecnológica, es decir, no la innovación, sino la incorporación de las tecnologías que hacen al desarrollo de los procesos productivos en el país, y por último el tamaño del mercado, no definido el tamaño interno del país, sino el tamaño del mercado que el país tiene con el mundo, es decir, cuál es su inserción internacional, en dónde coloca sus productos y sus servicios, cómo se inserta en el mundo. Entonces, estos son los factores determinantes de la eficiencia, en general eficiencia definido como la capacidad de adquirir el bien, el servicio en el momento oportuno, al precio adecuado y a la calidad adecuada para poder realizar los procesos productivos y de desarrollo. Entonces, digamos, estos son los factores de eficiencia, y por último, los países más sofisticados, que están en el quintil superior de desarrollo, son los países más sofisticados en términos, o más avanzados en términos de lo que lo conoce como, o lo determinan como sofisticación empresarial e innovación. Sofisticación empresarial refiere a la capacidad de combinar desarrollo de nuevos productos, a la capacidad de combinar procesos productivos, a la construcción de clúster, cadenas de valor, al diseño de modelos de negocios que se insertan internacionalmente de una manera que agregan valor a este proceso, y que eso es más sofisticado que vender directamente productos, digamos, más simples o commodities, etcétera, y que construyen de alguna manera un valor para la economía. Y obviamente la innovación, el concepto clásico de innovación en todos sus componentes. O sea, dice, bueno, los países van a crecer si estas cosas funcionan mejor. Esa es la idea que está atrás. Como verán, ¿por qué puse la introducción que agregué recién metodológica? Es porque de alguna manera estos factores de sofisticación e innovación son los que deberían producir esa mejor combinación de la inversión en capital físico y humano para producir un impacto más importante en el desarrollo de la productividad total de los factores. Dicho esto, no voy a entrar a cada uno de ellos, esto sería muy largo, estaría todo un rato largo, y no es la idea es que darles lo más rápido posible la palabra a Azucena y a Álvaro. Voy a concentrar en algunos de estos elementos, luego pueden acceder ustedes a todo el informe, que me parecieron más relevantes para el día de hoy. Hay un tema importante que quiero que vean de acá, porque no es menor a la hora de interpretar el índice correctamente. De acuerdo al PBI de cada país, nos ubican en la etapa 1, etapa 2 o etapa 3 o en transición. Uruguay está en transición para este indicador, por llegar a su PBI estar casi en los $17.000, que es el valor de corte que hace el Foro Económico Mundial.
y lo que hace es, a medida que me voy corriendo hacia países más avanzados, la ponderación de los factores cambia. Entonces, en los requerimientos básicos, en la etapa 1, el 60% del puntaje lo explica la ponderación total, los requerimientos básicos, y cuando me voy a la etapa 3, 20%. ¿Por qué? Porque lo que asume metodológicamente es decir, un país que está en etapa, no sé, Suiza, Dinamarca, es muy difícil que mejore mucho más sus instituciones democráticas, porque ya están al top, por lo cual si quiere seguir creciendo de donde está, lo que tiene que invertir más en sofisticación e innovación, porque por más que mejore su proceso democrático, que siempre viene bien, no va a tener ya el mismo impacto que si yo estoy en un país en donde está, no voy a nombrar ninguno para no ofender a nadie, en un nivel menor de desarrollo y estas instituciones no están funcionando en forma correcta. Entonces, claro, Uruguay al llegar casi a estar en transición, fíjese que la ponderación es 23, 50 y 27. Lo mismo ocurre con sofisticación e innovación. Pondera muy bajo en los países de la etapa 1, lo lleva al 10% en la etapa 2 y a Uruguay tenemos 30% en la etapa 3 y Uruguay, se hace una ponderación, está en 27. Esto impacta porque si uno ponderara de otra manera, el resultado sería distinto. De hecho, le adelanto, para la nueva metodología están evaluando quitar esto. Porque dicen, el foro hoy lo que está sosteniendo, lo está estudiando es, en la economía, en la cuarta revolución industrial que estamos viviendo, en la economía 4.0, sofisticación e innovación son tan relevantes que no nos animamos a decir, parecería que no tienen que estar todo ponderado de la misma manera. Así que bueno, son discusiones metodológicas, no es para entrar hoy, pero creo que es importante para entender el índice. Cuando uno va al top, los que están en el top son los más o menos, todos nos imaginamos que están en este top: Suiza, Estados Unidos, Singapur, Holanda, Alemania, etcétera, Finlandia. En América Latina, Chile lo encabeza con 33 puntos, lo sigue Colombia, Perú, Uruguay, Brasil, Argentina y Venezuela. Lo que expliqué recién es relevante porque en el caso de Uruguay, no quiere decir el índice que Uruguay es un país menos desarrollado con un menor PBI per cápita que Perú, sino que o no tenga mejor distribución de la riqueza que Perú. Lo que quiere decir es que desde donde está, Perú parecería que es más probable que siga creciendo que de donde está Uruguay. Esa es la lectura que hay que hacer del ranking. Es importante eso para no confundir qué es lo que estoy leyendo, tal cual está construido el ranking. ¿De acuerdo? Así que hay que leerlo de esa manera. ¿Cuál es la probabilidad de que crezca un país de donde está? No quiere decir que en términos absolutos sea uno mejor que el otro, tal cual está planteado. Obviamente que en los países desarrollados pueden hacer la misma lectura. Resultados de Uruguay, si se fijan lo que quiero marcar, Uruguay hace bastante que está estable entre 4 y 4,2 puntos, o sea, hay como una estabilidad en la evaluación de este informe. Esta es una lectura, podemos hacer distintas lecturas de este factor, pero de alguna manera no se percibe en el mismo un cambio en el índice sintético en todos estos años, y en términos de ranking, aunque el puntaje se ha ido más estable, ha ido cambiando porque otros países mejoran o ingresan más países, y eso hace que cambies en el ranking. Esa es la explicación, y estando de media tabla para abajo en este ranking Uruguay. Acá tienen un resumen, que yo voy a elegir alguna ahora para comentar, de cómo quedó Uruguay rankeado. Si se fijan, requerimientos básicos, como nos dice nuestra intuición a todos, está Uruguay mejor ubicado que los demás, y en general, en algunos está muy alto, como en salud y educación básica, que es hasta primaria, ¿de acuerdo? Está 5,8, que está entre los más altos. Pilar de estabilidad macroeconómica está 4,3, ahora voy a hacer algún comentario, no está al nivel que de repente alguien podía estar imaginando que podía estar Uruguay, ahora vamos a ver por qué. A nivel de infraestructura está 4,7, en algunos casos está muy bien, como es en telecomunicaciones, que están top, y en ferrocarriles y en vías está bajo, como también más o menos todos conocemos que es así. Y a nivel de instituciones está en un ranking razonable. A nivel de promotores de la eficiencia, lo que más remarca es la eficiencia del mercado laboral, que aparece con 3,5 puntos, y el tamaño de mercado 3,3. Ahora le voy a explicar algo, esto es porque no hay que leer que es porque Uruguay es chico, que tiene 3,3. Y en preparación tecnológica es el que está más elevado, está 5,3, un muy buen puntaje, que es la capacidad que el país ha tenido de incorporar tecnología, no necesariamente creadas por Uruguay, creadas por el mundo, pero que los procesos han estado incorporando. Entonces es un tema que es positivo. Y a nivel de sofisticación e innovación, bueno, es bastante duro, es 3,8, innovación 3,1, es bajo. En esto es importante remarcar que en esto son bastante cualitativas las respuestas, o sea que es ustedes mismos cómo ustedes están evaluando, ¿no? Creo que es un tema relevante, es cómo los propios empresarios están evaluando a ellos mismos sobre su nivel de sofisticación y de innovación, digo como una reflexión. Obviamente hay algunos datos objetivos, como el nivel de patente, que Uruguay es bajo respecto al mundo, de hecho tendríamos que ingresar además a la organización respectiva. Así que este es el resumen. Algunos comentarios de algunos nada más, no lo voy a hacer de todo. Pilar de infraestructura, los factores más problemáticos es infraestructura ferroviaria y calidad de carretera, no le voy a explicar demasiado en eso, creo que está bastante claro el motivo.
Lo positivo, obviamente, que es todo lo que tiene que ver con la inversión en tecnología y en comunicaciones, que Uruguay está muy bien posicionado en este ranking. En el de estabilidad macroeconómica, lo voy a aclarar porque podría llamar la atención, de hecho está Uruguay en el lugar 95, con un puntaje de 4,3, o sea, es bajo respecto a los 137 países. Lo que mide el indicador en este caso son todos datos duros. Los factores problemáticos, que la inflación estamos en el lugar 122, que los saldos presupuestarios, el déficit fiscal estamos en el lugar 89 y que la deuda pública como porcentaje del PBI Uruguay está en el lugar 89. Estos como datos relevantes. Y bueno, los logros alcanzados es la calificación crediticia, son los temas, digamos, que explican el comportamiento de este indicador. O sea que estos son los factores, digamos, que considera el indicador macro. Eficiencia de mercado de bienes es otro que también está un poco bajo desde mi punto de vista, y de hecho cayó en 14 posiciones. Lo más importante acá, estamos viendo que las importaciones como porcentaje del PBI, Uruguay está bastante bajo respecto al mundo. Eso estaría leído como una cierta dificultad para digamos, lo que es la adquisición de los bienes y los servicios necesarios para poder producir cosas más sofisticadas. Un nivel de competencia local, estas son preguntas cualitativas en el caso de la competencia local, interpretada por el mundo empresarial como que no, en muchos de los sectores la competencia no es muy clara, que no hay una competencia que lleve a la mayor eficiencia y eficacia del mercado. Bueno, y algunas referencias solamente al tema de los impuestos y los logros. Bueno, en tema agrícola y en tema del impacto de la inversión extranjera se lo ve como algo muy positivo y explica esto en el ranking. Eficiencia de mercado laboral es muy cualitativo, es 80% sobre 20, digo, a los efectos de interpretarlo, o sea, es la opinión del mundo empresarial, obviamente, sobre cuál es la eficiencia. Los temas que más remarcan el indicador es la flexibilidad en determinar los salarios, o la poca flexibilidad en la determinación de los salarios, el efecto de los impuestos sobre el trabajo, y la cooperación en las relaciones laborales del empleador como los temas más problemáticos que indica la encuesta. Y los logros alcanzados, hay una confianza en la gestión profesional y bueno, y el crecimiento de la presión de las mujeres en el mercado laboral. Todavía en términos absolutos estamos en el lugar 74, pero respecto al pasado ha mejorado. Como le decía, preparación tecnológica, en esto aparece muy bien Uruguay, ¿no? O sea, no voy a hacer muchas referencias, pero aparece en general bien ubicado, y hasta en los casos que son factores problemáticos, como es la asimilación de tecnología a nivel de empresa, no aparece mal ubicado en el ranking, está mejor que el ranking global sintético que tiene el país. O sea que en general esto está visto hoy como que hay un proceso de incorporación de tecnología interesante, y de hecho la mitad son encuestas y la mitad son datos duros, o sea que es bastante objetivo, digamos, este punto respecto a las virtudes que está teniendo. Respecto al tamaño del mercado, que sí aparece en el lugar 330, es un puntaje muy bajo, y en el lugar 89 en el mundo, son todos datos duros. Acá lo que está señalando, obviamente, que hay un tema que Uruguay es un mercado chico, pero la inserción internacional del país, Uruguay aparece como, está en el lugar 114, en 137, en nivel de exportaciones sobre PBI. O sea, hay 113 países en el mundo que exportan sobre su PBI más que Uruguay. Es un dato, como todas estas cosas que son proxies a elementos que quiero calificar, tienen deficiencia, pero no es un dato menor que tenga que ver con eso, porque obviamente esto tiene implicancias de política comercial internacional. Obviamente el índice de tamaño del mercado exterior, que acá ha medido como exportación más importaciones, digamos, sobre PBI también aparece en un lugar 100, o sea, aparece en un lugar bastante rezagado respecto a además países no solo desarrollados, sino de etapa 2 de desarrollo. O sea que esto creo que es un tema interesante para el debate y para charlar, porque el indicador está señalando un punto desde el punto de vista crítico. Y para ir terminando, la sofisticación empresarial tiene un puntaje de 3,8, no es muy alto. Y bueno, acá la principal observación es que Uruguay ha tenido poco crecimiento y debe enfocarse a futuro, continuar el desarrollo de cadena de valor, clúster, proveedores sectoriales, es decir, programas que tengan que ver con la integración a cadenas de valor más sofisticadas, a procesos de internacionalización más sofisticados, que produzcan, digamos, un aumento de la productividad total de los factores, más allá de los procesos muy importantes que ha habido en los últimos 10 años de inversión y de crecimiento de gente ocupada en la economía. Acá hacemos un gráfico, esto se puede hacer miles de juegos, solo para mostrar países más desarrollados y algunos de tamaño parecido a Uruguay, digamos, dónde están ubicados ellos. Lo que ven en la línea, este es el promedio de la OCDE, de la media naranjada, y luego cada uno de los países dónde está ubicado respecto al promedio de la OCDE. Bueno, acá pueden ver algunos países dónde están y Uruguay cómo queda, digamos, respecto a esto, y Chile, que está un poquito mejor que nosotros, ¿sí? Como verán, en América Latina todos tienen este problema, pero República Checa, que es un país europeo, pero posiblemente más similar en desarrollo a nuestros niveles, se están acercando a estos niveles de sofisticación un poco más avanzados.
Para terminar, innovación está con 3,10, es muy bajo, ¿no? O sea, el indicador es muy bajo. Hay mucho de encuesta, por eso hacía el comentario, y poco dato duro. El dato duro más relevante es los gastos de compañías en investigación y desarrollo. Todo Uruguay invierte en investigación y desarrollo 0,36 puntos del PBI. Estamos hablando 0,24 el sector público, 0,12 el sector privado. Es muy bajo comparado con cualquier país del mundo. O sea que acá hay un reto bien relevante sobre este tema. Obviamente que ha habido política en los últimos 10 años, un tema, pero creo que es un tema interesante para debatir. Si fueron los 10 años de la ANI, ha habido algunos debates públicos también, bueno, es un tema que está arriba de la mesa y parece razonable. Logros alcanzados, calidad de las instituciones de investigación, ha mejorado Uruguay en lo que es publicación, en casi todas las disciplinas, Uruguay respecto a su pasado ha mejorado, y ha mejorado también algo en lo que tiene que ver con patentes. Así que, sobre innovación, que es lo mismo, si uno mira los mismos países que puse hoy, la línea anaranjada es la OCDE, y cómo se comportan los países respecto al promedio de la OCDE, tanto viendo tamaño como países. Bueno, acá ven los países que ganan, ven que tienen una diferencial bien importante respecto al promedio de la OCDE. Respecto a América Latina, para terminar, Uruguay respecto a los países... Acá respecto a América Latina, como está Uruguay, o sea, la zona gris obviamente es el promedio de América Latina, y Uruguay aparece más o menos bordeándolo, en general algunos por mejor que el promedio de América Latina y en otros en el borde que corresponde, o sea, pero bueno, esta es una visión, más o menos concuerdan en general como siempre nos vemos en los índices respecto a América Latina. Cuando lo comparamos con países que elegí arbitrariamente, más o menos chicos, no muy grandes, para elegir, Finlandia, Corea, Singapur, Chile, Nueva Zelanda, Perú y Corea, bueno, el naranjado es el promedio de estos países y el otro es Uruguay, ¿sí? Entonces vemos Uruguay que está un poco por debajo del promedio de estos países que puse de tamaño menor. La nueva metodología, termino. En este caso no se pondera el 70% de los proxies para llegar a estos 12 factores, que más o menos son los mismos, son datos duros, o sea, han ido a buscar datos duros, lo están probando, no lo saben. Si es la primera versión con 65, 70% de datos duros y 35-30 de encuesta, que es la nueva versión que lo hicieron para este año, el ranking cambia un poco respecto a los países más desarrollados. Estados Unidos pasa a encabezarlo y Suiza pasa al tercer lugar. No pondera, trata todos los factores con el mismo nivel de ponderación, y en ese caso el índice Uruguay respecto a América Latina queda de esta manera, ¿sí? Respecto al promedio, y pasa al lugar 62. Estaba en el 76, pasa al lugar 62, queda casi igual que Perú, Costa Rica, Panamá, México y Chile son los que estarían por delante de él, o sea, quedaría tercero en América Latina. O sea que mejoraría, si este fuera más correcto esta metodología que la otra, mejoraría un poco, pero no cambian en sustancia cuando uno lo mira los puntos débiles que Uruguay tiene. O sea, no hay un cambio sobre lo que Uruguay tiene debilidades que fueron las que le marqué, como no cae demasiada cambio en la interpretación sobre lo que Uruguay tiene fortaleza, como fueron marcados las fortalezas respecto. O sea que, pero bueno, no deja de ser interesante, creo que si logra efectivamente el foro construir una metodología en donde haya más datos duros que encuesta como medición sintético de un tema de la competitividad. Así que termino por acá, reflexiones nada más, potenciar y profundizar todo lo que tenga que ver con desarrollo, la innovación y la sofisticación. Creo que Uruguay tiene una agenda para seguir mejorando el funcionamiento de todos sus mercados, de bienes, de servicios, financieros, y la educación en general, secundaria y universitaria, para mejorar los factores de eficiencia, como le llama el indicador, que permitan trabajar mejor con los factores de sofisticación y de innovación. Y creo que es positivo en última instancia que se esté tratando de llegar digamos, a un nuevo indicador con información más objetiva y no solo cualitativa. Así que dicho esto, el objetivo es intentar más o menos en forma resumida plantearles el índice y dejar abierto una agenda de debate, que es lo que ahora, o de charlas con Azucena y con Álvaro, que van a hacer sus comentarios y sus interpretaciones de estos fenómenos. Así que bueno, muchas gracias y en todo caso luego... Invitamos a pasar al contador Álvaro García, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, para que realice sus comentarios. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Agradezco a los organizadores la invitación, agradezco a Bruno la presentación, a Azucena. Creo que son instancias bien importantes de reflexión. Parece que se nos acerca fin de año siempre y los uruguayos comenzamos a hacer las evaluaciones correspondientes, y creo que esta es una de estas actividades que invita a reflexionar. ¿Alguna consideración previa con referencia al tema de los indicadores? ¿Y qué pedirle a los indicadores
sobre qué cosas se merecen que se le pidan los indicadores. Con referencia al tema económico, hace muchísimos, el indicador tradicional que utilizamos para medir el desempeño de los países ha sido históricamente el Producto Bruto Interno. En particular, el Producto Bruto Per cápita nos brinda una comparación que en realidad brinda poca información acerca de todos estos aspectos que queremos profundizar e investigar aquí. En la década del 90, tratándose de una visión más integral de desarrollo humano, se crea el Índice de Desarrollo Humano, justamente, que trata de, además de lo económico, incorporar otras dimensiones que tienen que ver con el desarrollo del ser humano sobre la Tierra. Eso completa un poco más y da una visión más amplia. Hoy en día, nosotros como país, con otros 193 países en el mundo, nos encontramos fuertemente comprometidos con la Agenda 2030 que han marcado las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos objetivos identifican factores económicos, factores sociales, factores ambientales, que es un elemento que no existía en el radar económico del mundo hace 20, 30 años y que hoy es un factor crítico, factores culturales, políticos, etc. Brinda una visión completa del desarrollo humano integral en el mundo. Por lo menos es la que nos parece que implica una mirada más integral. La Fundación de Jeffrey Sachs acaba de inaugurar un indicador, que es el indicador de ODS, en el cual los primeros países del mundo son los países nórdicos, el top 4, Suecia, Dinamarca, Finlandia y Noruega, no sé si en ese orden, Suecia sí es el primero, y Uruguay es el número 40 en el mundo, sin ningún país de América Latina y del Caribe por encima de Uruguay. Entonces, ese es un indicador que muestra indicadores integrales, económicos, sociales, ambientales. Dicho esto, me remito a el año 2009, cuando realizamos la última presentación en el Foro de ACDE anual desde el Ministerio de Economía, reivindicando los 12 factores que implican, sí, una visión acerca de conocer mejor la productividad y la competitividad. Por lo tanto, referido al índice, me parece que es una herramienta muy válida para ver, justamente para analizar lo que es el comportamiento de los países en materia de productividad y de competitividad. De hecho, es muy importante considerar los 12 factores, que no siempre en la discusión pública aparecen planteados de esa manera. Recuerdo anécdotas de un querido exdirector de la Cámara de Industrias, cuando el dólar estaba a 24 pesos, plantear si el dólar estuviera a 27 se arreglaba todo, y el dólar llegó a 32 y la competitividad siguió en discusión como la tenemos en discusión todos los días. O sea, no hay factores mágicos, no es un elemento solo, y creo que estos 12 aspectos son un buen paneo, tanto de responsabilidades del sector público como de responsabilidades del sector privado, que nos dan un panorama importante acerca de qué tareas tenemos que realizar. Aspectos metodológicos a nombrar, y creo que Bruno estaba aclarando al final de que bueno, pueden estar en revisión para las próximas ediciones. El 72% de las respuestas son respuestas cualitativas, son respuestas subjetivas de alguna manera, son la visión de los empresarios de un país, en este caso en Uruguay de 71 empresarios del Uruguay. Y el resto son datos duros. Creo que lo que dijiste es que en la próxima edición se va a ir a un porcentaje mayor de datos duros, aparentemente. El otro punto es que en todo indicador obviamente hay cuestiones relativas y arbitrarias. La división esa en diferentes estados de evolución de los países y el hecho de que Uruguay está en el 2,5, ¿verdad? O en la transición del 2 al 3, que es una etapa entre $9.000 de Producto Bruto Per cápita y $17.000 de Producto Bruto Per cápita, implica también, con la ponderación que se realiza, un posicionamiento que puede variar. De hecho, si estuviéramos en el nivel 2, el lugar sería el 55. Y probablemente si estuviéramos en el nivel 3 o nos pasáramos un poquito de $17.000 de Producto Bruto Per cápita, estaríamos peor, porque ponderaríamos en las cosas que no estamos tan bien con mayor peso. Dicho esto,
Me gustaría entrar un poco en el análisis de algunos de los puntos, y básicamente en los puntos en los cuales podemos estar peor. Obviamente en todo indicador en los 12 factores hay factores que mejoran y hay factores que empeoran. Bueno, en el histórico del indicador, en América Latina y el Caribe, Chile ha venido liderando, Puerto Rico lo ha hecho en algún momento de los últimos años. Uruguay obtuvo su mejor resultado en 2011, con un puntaje de 4.25, estamos en 4.15, era lo que decías tú, Bruno, que no nos hemos movido demasiado. Y el movimiento del último año es prácticamente, no tiene importancia. A nivel regional, nosotros hemos estado siempre entre la 7ª y la 11ª posición. En los últimos años, a nivel de Mercosur, hemos liderado, cosa que quizá no es para alegrarse demasiado por la situación de los competidores o de los colegas de los países hermanos, pero ha sido así. Analizando los pilares que han tenido más bajo desempeño para tratar de utilizar el indicador, efectivamente, en lo que nos puede enseñar de dónde mejorar. En los que se observaron mayores caídas en este ranking han sido en eficiencia en el mercado de bienes, en salud y educación primaria, en innovación y en desarrollo del mercado financiero. Algunas consideraciones refiriéndonos a cada uno. En eficiencia del mercado de bienes, y viendo un poco la apertura de los ítems, hay una caída muy pronunciada en el efecto de la tributación sobre los incentivos a la inversión. Esto me llamó particularmente la atención. No tengo claro qué puede estar referido un cambio tan importante que pasamos de la posición 77 en el 2016 al 103. No ha habido cambios con referencia a los incentivos a la inversión en ese periodo. Lo único que pudo haber existido es en la rendición de cuentas 2016 el hecho de que se identificó que a partir de la reforma tributaria del 2007 existían un 85% de las empresas en Uruguay que no habían realizado distribución de dividendos y por lo tanto no habían pagado el impuesto a la renta. Quizá eso pudo haber influido en la subjetividad de los que respondieron con referencia a esto. Pero no hubo un cambio de regla de juego, sino que existió ese hecho que realmente llamó la atención en la rendición de cuentas. Otro punto que me llama también en salud y educación primaria, que es otro de los que cae, y particularmente en el subpunto de matriculación a enseñanza primaria, que es un dato duro, hay una caída de 67 puestos. Eso es estadísticamente imposible. Pero ahí habría que revisarlo porque eso creo que está dando una caída que habría que ver. Del puesto 12, que estábamos mal en el ranking 2016 seguramente, ¿o no? Del puesto 12 al puesto 79 es complicado. Solo porque a todos nos llamó la atención, digamos, el dato está verificado, Uruguay pasa de 99% que está en asistencia en primaria, baja a 94, 95, salto, cae 4 puntos. La verdad que casi todo el mundo hoy tiene los 6 años cubiertos, entonces caes 3% por alguna deserción y te hace caer, ¿no? Esa es la explicación. Pero bueno, lo que habría que verificar es si el dato duro que toma el foro ahí no tuviera un error. Eso fue en Naciones Unidas, ¿eh? Es un dato de Naciones Unidas. Sí. Bueno, un detalle nomás. En materia de innovación voy a hacer algunos comentarios aparte porque creo que amerita, creo que es uno de los grandes temas, tanto innovación como sofisticación empresarial, que justo son los elementos más innovadores o más sofisticados, para emplear las dos palabras que tienen ellos, y que pueden resultar elementos nuevos para lo que es la economía uruguaya y la dificultad de incorporarlos. Voy a hacer algunos comentarios aparte. En materia del desarrollo del mercado financiero, lógico, el indicador mide la financiación a través del mercado local de acciones o la disponibilidad de capital de riesgo. Esto hay un problema estructural en Uruguay que hemos tratado y lo hemos conversado varias veces de llevar adelante, y sin embargo hemos tenido dificultades importantes. Por lo tanto, no podemos estar bien en ese punto, porque todos sabemos que necesitaríamos de otros mecanismos a instrumentar.
pese a que ha habido en los últimos años algunos mecanismos de financiamiento a largo plazo que han aparecido, que han movido un poco la plaza, pero particularmente en el mercado de acciones no ha habido movimientos prácticamente. Y también algunas iniciativas en materia del tema de tratar de fomentar la creación de capital de riesgo, no a nivel de fondo de capital de riesgo, que son básicamente iniciativas privadas, sino a través de la generación de políticas de programas de capital semilla, que bueno, que implican generar el semillero que después el capital de riesgo va a venir a buscar. Otros puntos que también son de destacar tienen que ver con el entorno macroeconómico. Allí, como Bruno planteaba bien, tenemos un tema, un puntaje en el tema fiscal, que es un tema que ustedes saben que está arriba de la mesa todos los días y que el gobierno ha planteado sus objetivos para este periodo de gobierno. Y además aparece un punto que no está actualizado, que lo mencionó Bruno recién, que es el tema de la inflación. Yo no sé cuánto eso va a impactar, pero nosotros hemos tenido una caída de inflación importante estos últimos años. Habría que ver cómo esa caída de inflación cae, valga la redundancia, dentro del marco general de los países para ver cómo puede llegar a mejorar el puntaje macroeconómico de eso. No quiero dejar de mencionar el tema de eficiencia del mercado laboral. Yo creo que aquí hay visiones diferentes y encares diferentes de este tema. Cuando nosotros vemos que uno de los puntos es flexibilidad de la determinación de salarios, y es el que puntuamos peor, yo creo que ahí influye bastante el hecho de que es una encuesta respondida por empresarios. Quiero ser muy honesto en esto. Si nosotros miramos la contracara de esto, nosotros vemos que en el Uruguay ha habido incremento del salario real para muchísima gente, para la mayoría de la economía, para toda la economía, en los últimos 12, 14 años. Eso está relacionado con la existencia del Consejo de Salarios. Y bueno, podremos discutir largamente acerca de la conveniencia o no. Nosotros estamos convencidos de que es muy importante que existan consejos de salarios. Estamos convencidos de que la competitividad no se puede basar en deteriorar ni relaciones laborales ni salarios. Obviamente, el hecho de la negociación colectiva implica un diálogo permanente. Existen innumerable cantidad de instancias para ello, y creo que en este tema es un tema que hay dos bibliotecas o dos visiones o dos puntos de vista. Una mención, ya que estamos bastante sensibilizados con el tema de género últimamente, ¿qué porcentaje de género tienen los 71 empresarios que han respondido a la encuesta? En uno de los puntos que estamos en eficiencia del mercado laboral mejor es en porcentaje. Bueno, este es un dato duro, así que no puedo. Saco el sesgo que iba a colocar acá. Es un dato duro. Aparentemente estamos bien entonces, porque dije, bueno, la encuesta la respondieron los hombres, probablemente haya un desliz ahí. Bueno, yendo a los dos puntos que quería comentar. ¿Cómo estoy de tiempo? Bueno. 5 minutos. Con referencia a los puntos que quería hacer especial hincapié relacionados con sofisticación empresarial y con innovación, son los puntos clave, ¿verdad? Yo le decía, bueno, ahora yo vengo de hacer una misión por Suecia, por Finlandia. Son países que invierten 4% del producto en ciencia, tecnología e innovación. Y la gran mayoría de ese porcentaje es inversión del sector privado. El sector público está bastante más alto que acá en porcentaje de inversión sobre el producto, pero es el sector privado el que invierte fuertemente. Por lo tanto, tenemos tareas enormes a realizar ahí. Este es el combustible, es el conocimiento, es el oro negro del siglo XXI, ¿verdad? Y el hecho de incorporar la idea de innovación en Uruguay ha sido un tema que no ha sido fácil. No hace muchos años que hablamos de innovación en Uruguay. Ha habido políticas públicas referidas al tema, hay una intención permanente de colocar el tema arriba de la mesa. Nosotros, digamos, como gobierno, en este marco, hemos realizado dos iniciativas, o estamos llevando adelante dos iniciativas que tienen directamente que ver con esto, tienen directamente que ver con el hecho de intentar cambiar esa tendencia histórica
de falta de innovación en la economía uruguaya y falta de inversión en las empresas en investigación y desarrollo, etc. Una de ellas es la creación de la Dirección de Planificación en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a partir del año 2015. El mundo está cambiando, no voy a decir nada nuevo, pero a veces sí nos sorprendemos cuando empezamos en los detalles. El mundo está cambiando vertiginosamente. A veces hablamos de futuro y en realidad estamos hablando del hoy. Cuando nosotros pensamos en un mundo en el cual los medicamentos pueden cambiar radicalmente porque pueden ir destinados a cada uno de nosotros un medicamento con una fórmula distinta, medicina personalizada. Cuando nosotros pensamos que existen hoy ya impresoras 3D que realizan impresiones de cosas tan diversas como órganos, partes del ser humano, implantes que se pueden realizar. Cuando nosotros sabemos que hay pruebas y están funcionando operativamente vehículos autotripulados y tantas cosas más, el impacto que tiene la robótica en el mundo del trabajo, el impacto que tiene la automatización en general en el mundo del trabajo, bueno, es necesario tener la mirada hacia adelante. Y la mirada hacia adelante implica que, bueno, en el caso nuestro estamos trabajando con técnicas de prospectiva, tratando de determinar esas megatendencias, como trabajan tantos países en el mundo, pero como Uruguay no tenía una instancia permanente de reflexión sobre el futuro. Nosotros conversamos mucho en diferentes ámbitos sobre estos temas, y muchas veces la gente en Uruguay, todos, pensamos, bueno, va a estar más o menos igual dentro de 10, 20 años. Y los cambios son realmente dramáticos, a veces ni nos damos cuenta, pero suceden. En la tecnología tenemos cambios dramáticos. Eso hay que aprovecharlo para mejorar inevitablemente la productividad de la economía uruguaya. En muchos casos se está haciendo. Muchos países del mundo, hoy se está hablando del fenómeno emergente, existente y futuro potente a través de nuevas tecnologías, el 5G, de la digitalización y de lo que eso puede seguir aportando en materia de mejora de productividad. Obviamente lo material, los bienes materiales van a continuar existiendo, los necesitamos para vestirnos, para alimentarnos, pero la potencia que puede generar la tecnología, los datos, en este mundo inmediato que se viene, también son muy importantes. A raíz de eso, y a raíz de esa visión de largo plazo que se va generando, que venimos trabajando en diferentes aspectos, que implica una primera visión de 10 complejos productivos en los cuales Uruguay tiene ventajas competitivas, que implica una presencia muy fuerte de las tecnologías de información y comunicación, como es obvio, pero que también implica una presencia central del concepto de bioeconomía, a partir de toda nuestra experiencia en el sector agropecuario de toda la vida y con la aplicación de conocimiento, como ya tenemos varios ejemplos puestos, el Uruguay puede ir muchísimo más lejos en materia de la bioeconomía que se viene. En la medida que el hombre va más, el ser humano, perdón, va más profundo en el conocimiento de molécula, átomo, núcleo y puede llegar a biotecnología o a nanotecnología, aparecen nuevas posibilidades de los viejos productos. Bueno, todo ese tipo de cosas tenemos que llevarlas adelante. En el corto plazo y en lo concreto, ustedes saben, hace 2 semanas, es una preocupación que tenemos desde hace muchísimo tiempo, el tema institucional en el Estado. Hemos presentado a través de 57 proyectos concretos y a través de la marca Transforma Uruguay, lo que está plasmado en la Ley del Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad y que implica en un cuadernillo que ustedes lo pueden tener, una hojita por cada uno de los proyectos, tareas concretas que sector público y sector privado, ha sido esto hecho en consulta, las cosas que el Uruguay necesita hacer para mejorar. Y yo diría que de los 57 debe haber más de 50 relacionados con mejora de los aspectos que estamos viendo aquí. De hecho, están divididos esos 57 proyectos, algunos que implican mejora de la burocracia pública, otros que implican mejorar la red de antenas en el exterior para comercio, para nuestro comercio, mejorar nuestro comercio o ampliarlo. Otros que implican, por ejemplo, el estudio más profundo de toda nuestra producción de alimentos y cómo podemos hacer para incrementarlo. Pienso en afectar
pese a que las exportaciones han crecido mucho, el pilar que estaba planteado de mercado, de tamaño de mercado. Los 4 aspectos, los 4 grupos de cosas que están planteados en estos 57 proyectos son clima de negocios, innovación, internacionalización y capacidades. Capacidades tanto de trabajadores como de empresarios, emprendedores. Es una apuesta fuerte desde el sector público, pero el sector privado tiene que hacer lo suyo. Por lo tanto, esto es un diálogo, tiene que ser un ida y vuelta. Las políticas públicas plantean y se dialoga, se lleva adelante. Las políticas públicas tienen que apalancar lo que es la actividad natural del sector privado y tratar de mover aquellas cosas que naturalmente o históricamente no se han movido y colaborar, trabajar de manera conjunta. Por lo tanto, allí están, los invito a visitarlos y es una propuesta concreta presentada este año, hace muy poco tiempo, acerca de 57 proyectos concretos para transformar el Uruguay. Muchas gracias. Invitamos a la economista Susana Arbeleche, directora del Centro de Estudios del Partido Nacional y asesora de Luis Lacalle Pou, a hacer sus comentarios. Bueno, buenos días para quienes no tuve la oportunidad de saludar más tempranamente. Muchas gracias, Hernán, por la invitación. Es un gusto compartir esta mañana, esta discusión con Álvaro, con Bruno, con Agustina. Así que, bueno, muchísimas gracias. Permítame, Álvaro, una reacción rápida a tus últimos comentarios antes de empezar la presentación, porque no puedo dejar pasar algo que se me viene a la mente. A mí me parece que es bien importante, que se ha escrito mucho y se ha reescrito mucho. Hay mucho sobre el papel, sobre los planes relacionados con la competitividad. Tú mencionabas esta agenda que se presenta con estos 57 proyectos. Bueno, tenemos desde el 2009 que se crea la Agencia Nacional de Desarrollo, que costó varios años en que se implementara. En el 2016 o antes de eso se empieza a hablar del Sistema Nacional de Competitividad. Un par de años más tarde se empieza a hablar del Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad. Se crea la ley. Un año más tarde, o sea, hace pocas semanas, se renombra esto con Uruguay, Transforma Uruguay, si no me equivoco. O sea, yo creo que es importante los diseños, pero creo que donde se nos va la vida y lo importante es ver los resultados que todo esto que está escrito tiene. O sea, eso es lo primero que... O sea, yo escucho mucho nombre y comparto que las cosas hay que sentarse, hay que planificar, hay que estudiarlo, pero bueno, al final lo que importa es los resultados. Y bueno, creo que tenemos la oportunidad en la mañana de hoy de compartir un poquito con respecto a estos resultados, cómo nos vemos, dónde nos vemos ubicados en términos de competitividad. Y yo creo que el concepto de competitividad es básico, porque ahí es donde se juega realmente el crecimiento de largo plazo del país. Y cuando me refiero a crecimiento, también me refiero a un crecimiento que sea sostenido en el tiempo y a un crecimiento que sea inclusivo. Es decir, sostenido en el concepto de que, bueno, todos los recursos que tenemos hoy son para aplicarlos eficientemente hoy, pero también tenemos que pensar que esos recursos se tienen que seguir aplicando en el futuro. Y especialmente estoy pensando en los recursos naturales, que quizás es algo que no teníamos incorporado anteriormente en la agenda. Y cuando hablo de un crecimiento que sea inclusivo, estoy pensando que los beneficios de ese crecimiento tienen que llegar a todos en un momento en el tiempo, pero también acá hay un concepto de sostenibilidad, porque también tiene que llegar a las generaciones futuras. Lo que hagamos hoy tenemos que estar pensando el impacto que tiene sin duda para adelante, y quizás sí estos conceptos tampoco los teníamos incorporados anteriormente, y como decía Álvaro, nos limitábamos a pensar en que el crecimiento era el aumento en el PIB, ¿verdad? El aumento en la cantidad de bienes y servicios que produce un país. Bueno, eso es una medida, pero el concepto de crecimiento tiene que ser, a mi juicio, muchísimo más amplio. Y quisiera empezar entonces ahora sí con algunas reflexiones, y me gustaría por unos minutos hacer yo la pregunta y no Bruno o Pocho Dara, que le hace a los empresarios, y esta pregunta va dirigida a todo el público. Entonces le pido que por unos segundos
nos contestemos la siguiente pregunta. ¿Quiénes piensan que hoy Uruguay tiene problemas de competitividad? No voy a juntar la información porque además se me va el tiempo y Hernán no me va a dar más, pero sí me parece importante que cada uno reflexione. No es representativo el público de acá, pero me parece que cada uno es importante hacernos esa pregunta. Y la siguiente pregunta es, ¿quiénes hoy piensan que los problemas de competitividad son menores que hace 10 años? Creo que es importante empezar a abrir este tema, como yo lo quiero presentar, con estas dos preguntas en mente. Lo que estamos viendo acá es la evolución que ha tenido el Producto Bruto Interno de Uruguay a partir del fin del 2014 hasta los últimos datos disponibles, que son los del segundo trimestre del 2017. En unos días van a salir más datos. Y lo que la línea roja lo que muestra es el nivel de empleo en el país. Y sin duda lo que estamos viendo de forma muy fuerte es una divergencia, una brecha entre hacia dónde va el nivel de el crecimiento de la economía, el nivel de bienes y servicios que produce la economía y hacia dónde va el nivel de empleo total. Estas cifras a veces con la tasa de desempleo no quedan muy evidentes porque hay gente que se está retirando del mercado laboral, la oferta laboral se está disminuyendo y por lo tanto la tasa de desempleo esto no lo refleja. Pero sí es bien claro que mientras la economía crece, tenemos una destrucción de puestos de trabajo. Ahora presento los datos ya no en niveles, pero sino en las variaciones, serían las diferencias en los niveles que presentábamos anteriormente. Y lo que vemos que luego de un periodo prolongado en donde había creación de empleo, que está indicado por las barras verdes, le sigue desde el 2014 a la fecha, perdón, desde el 2015 a la fecha, destrucción de puestos de trabajo. Estas cifras hay que hacer algunos supuestos para calcularlos. De hecho, el gobierno en la exposición de motivos de la última rendición de cuentas lo presentó y los números serán más duros que estos, peores, porque se calcula de otra manera. Me gusta trabajar con los promedios y los números que me está dando son estos. En lo que va del 2017 se vienen destruyendo casi 6.000 puestos de trabajo. Y me parece importante tener en cuenta que esta evolución del empleo se da de la mano de un crecimiento en los vínculos públicos que es fenomenal. Aquí lo vemos para todo el periodo que empieza en el 95 hasta los últimos datos que tenemos de la Oficina de Servicio Civil. Y aquí el comentario que a veces ha hecho, bueno, desde fines del 2004 hasta los últimos datos, la cantidad, el aumento de vínculos públicos, la cantidad de gente que ingresó en el Estado, es capaz de llenar el estadio centenario, o sea que realmente, para que nos demos una imagen que realmente es bien importante. Creo que los datos de empleo lo tenemos que analizar de la mano de los datos del crecimiento del empleo público. Entonces, para mí estos números son muy contundentes, de que es muy difícil sostener hoy, con estos números de empleo, que Uruguay está siendo competitivo. Agrego un dato sobre la cantidad de empresas en concursos. Desde el 2008 tenemos la ley de concursos, que de alguna manera simplificó el proceso, y lo que observamos es que este año está siendo récord en número de concursos de empresas. Entonces creo que esto también nos está hablando de cuán competitivo o no es el Uruguay. Y esto está de la mano, es lo que uno escucha cuando habla con empresarios de distinto tamaño, porque además recordemos acá que la mayor parte de las empresas en Uruguay son micro, pequeñas y medianas empresas, no son las grandes empresas. No presento los datos por razones de tiempo, pero me parece también importante tener en mente de que los últimos datos de crecimiento del producto nos muestran que la inversión en maquinaria y equipo fue negativa en un 20%. Lo había sido en el trimestre anterior, en el primer trimestre del 2017, en casi 1%, pero ahora es casi un 20%. Esto nos da dando una indicación de cómo cuál es el potencial de crecimiento, al menos en lo inmediato. Y el otro dato que me parece relevante también considerar es que la inversión extranjera directa, que venía bajando en el último tiempo, en dólares o como porcentaje del producto, bueno, con la nueva metodología del Banco Central, el 2016 ya nos muestra que hay una salida
de inversión extranjera directa, hay flujos negativos. Y en lo que va del 2017 también tenemos flujos negativos de la inversión extranjera directa. O sea que no sé cuáles fueron sus respuestas, pero claramente mi respuesta es que no estoy viendo un Uruguay competitivo en el día de hoy. Y aquí, la segunda parte, la idea es abrir un poquito los índices que presentó Bruno. Como Bruno decía, hay 12 pilares que tiene este índice y dentro de cada uno de los pilares hay distintos subíndices y a veces, como también decía Álvaro, en estos promedios de índices se pierde un poco la información. Entonces lo que básicamente voy a hacer es elegir algunos de estos subíndices que para mí están explicando por qué hoy no somos competitivos. Y por otra parte, los elijo de acuerdo a cómo están presentados en esta metodología, pero la verdad que no voy a decir nada nuevo de lo que vengo diciendo hace años, porque vengo reiterando que por estos lugares se encuentran los problemas de competitividad en el país. En primer lugar, para mí es fundamental entender que el gran problema que está teniendo Uruguay hoy es el gasto desmedido que tiene el gobierno. Es ese crecimiento del gasto fiscal el que nos ha llevado a un deterioro en el déficit fiscal. Y me parece que esto es simple pero importante de entender. El déficit fiscal en Uruguay no se ha deteriorado porque los ingresos han venido cayendo. Por el contrario, los ingresos, ya sea, vamos a un minuto a entender qué es lo que estamos graficando, este es el resultado total del sector público global. En rojo tenemos los resultados totales, o sea, todos los ingresos menos todos los egresos para el sector público global, y en azul están todos los ingresos menos los egresos antes de pagar los intereses, o sea, lo que llamamos el resultado primario. A veces nos da más información mirar el resultado primario porque estamos dejando de lado los intereses, que ya es algo que tenemos pactado y que tenemos que pagarlos porque tenemos los contratos. Y la línea negra, que estamos midiendo en el eje de la derecha en términos del producto, es el gasto primario del gobierno central y el BPS. Estoy dejando de lado el Banco Central y las empresas públicas que forman parte de este sector público global. Lo que explica este gran deterioro del déficit fiscal, tenemos en el 2004, teníamos un superávit primario, o sea, antes de pagar intereses éramos superavitarios en aproximadamente 4 puntos del producto. Hoy pasamos a ser levemente deficitarios en términos de resultado primario. Ese deterioro de 4 puntos del producto está explicado por la evolución de esa línea negra, que son los gastos, en este caso del gobierno central. Si vemos lo que sucede con las empresas públicas, también tenemos que en una situación en que en el 2003 tenían un resultado superavitario en el orden de 2 puntos del producto, pasan a ser en los últimos años deficitarias y recién vuelvan a ser levemente superavitarias a través de aumentos de tarifas y a través de bajas de las inversiones. Entonces yo creo que es fundamental entender que el problema acá es este gasto que crece y que deteriora el déficit. Y por supuesto, ¿cuál es la contracara de ese déficit fiscal? El nivel de deuda. Y la deuda, como digo, es como una enfermedad silenciosa, como tengo colesterol, no me entero, no me doy cuenta, no me afecta mucho hasta que un día sí me pasa algo. Por lo tanto, yo creo que que acá está el centro del problema más grave que estamos teniendo hoy en términos de competitividad. Perdón. ¿Y cuál es la solución del gobierno a este mayor gasto? ¿Qué es lo que hace el gobierno cuando gasta y no encuentra un límite a este gasto? La solución es más impuestos. La variable de ajuste parece ser que siempre va a venir por el lado de los impuestos. No hay una referencia, no hay un mirar a ver dónde podemos ser más eficientes, dónde podemos generar ahorros de manera de tener un resultado fiscal mejor o de manera que nuestros empresarios, cualquiera sea su tamaño, cualquiera sea su nacionalidad, no tengan que cargar con esta mochila de impuestos. La solución para todo esto terminan siendo los impuestos. Y aquí lo que estamos presentando son 2 índices dentro de el
en realidad son tomados de dos pilares distintos, que eso solamente Bruno se lo puede recordar, pero que es el impacto que los impuestos tienen en los incentivos a invertir, que es lo que se marca en azul, y los incentivos sobre el trabajo. Y obviamente calificamos mal, porque todo impuesto va a implicar una mochila para cualquier emprendimiento y para cualquier trabajador. Esto me parece que es bien relevante. Y creo que el caso más claro en este sentido, de que más gastos implica más impuestos, y el más cercano en el tiempo, es lo que ocurrió en la discusión de la rendición de cuentas de 2016. Y ahí yo creo que no gustó el calificativo que yo hice de que la rendición de cuentas 2016 era como un cálculo de servilleta, pero realmente lo que se hizo fue, se sumó, se restó, se sumó en un cuadrito, llegamos a que necesitamos 112 millones de dólares y la respuesta para los 112 millones de dólares fue más impuestos. No se pudo mirar otra alternativa de cómo generar esos ahorros, sino que los 112 millones de dólares se financiaron con más impuestos a los juegos de azar y impuestos a la tasa consular. De vuelta, el mismo concepto de que el ajuste fiscal se hace vía impuestos y se sigue haciendo vía impuestos, y aquí el subíndice que elegí dentro de los presentados por el foro es el que se refiere a la eficiencia del gasto del gobierno, en donde ustedes podrán ver que primero que vamos descendiendo, o sea, cada vez estamos peor, y estamos en el lugar 117 de 137 países, ¿verdad? O sea que realmente el concepto de eficiencia del gasto es muy difícil de medir. Me encantaría que haya más estudios en Uruguay sobre la eficiencia del gasto, cómo estamos o cómo está nuestro gobierno asignando los recursos para determinados objetivos, pero aquí el foro nos ofrece un indicador donde claramente nos muestra que estamos mal posicionados. Y de vuelta, volviendo al concepto de la rendición de cuentas 2016, estos 112 millones de dólares que se necesitaban significaban un porcentaje muy menor de todo el presupuesto que se estaba manejando, el presupuesto de 14.000 millones de dólares. No era posible obtener a través de una mayor eficiencia en algunos de los rubros estos 112 millones. Simplemente una explicación para transmitir mi preocupación de que si no, el Estado no cambia la manera de concebir cómo operar, es muy difícil que el Uruguay realmente sea competitivo. Dije que los ajustes fiscales se habían financiado a través de impuestos. El otro gran financiador de los ajustes fiscales han sido las tarifas públicas. Esto lo vimos en reiteradas oportunidades. Con esta administración lo vimos en el verano de 2015, bueno, en realidad era la administración de Mujica, antes de que hubiera cambio de gobierno. Tuvimos en el 2016 y ayer tuvimos anuncios nuevamente de nuevos aumentos de tarifas públicas. Anuncio que fue dado desde el Ministerio de Economía y Finanzas, claramente mostrando que lo que hay atrás es un fin recaudador. El gobierno necesita ajustar sus cuentas y el gobierno acude una vez más al aumento de tarifas públicas. Y acá la discusión no es si comparo con la inflación, comparo con esto. Acá la discusión es, cada empresa pública tiene sus paramétricas, tiene sus costos, en donde entra la inflación y una otra cantidad de cosas, y eso es lo que hay que mirar. Y lo que hay que mirar también no es solamente lo de hoy, sino qué es lo que viene ocurriendo sistemáticamente en el pasado, en donde las tarifas notoriamente se incrementan por encima de los costos que le piden las propias empresas. Obviamente que además hay un concepto de eficiencia de la propia empresa. Y aquí, en estos surtidores que nos muestran al día de hoy, el 1 de enero, le reitero que este va a ser como un 10%, no, sí acá, más caro. Lo que vemos en naranja es el ingreso de los 45,9 precios por litro de la gasolina super. Vemos cuánto va para ANCAP, que aquí puede haber, como digo, un concepto además de eficiencia, pero además en rojo todo lo que es impuesto. O sea que aumentan las tarifas y es más recaudación vía impuesto, vía tarifas, pero también más recaudación vía impuestos. Yo creo que
le estamos poniendo una mochila a los empresarios, de vuelta, cualquiera sea su tamaño, peor si son microempresas. Cuanto más chico, creo que el impacto es peor, que es muy difícil ser competitivo en este entorno. Aquí lo que presentamos es el mismo precio, en este caso, de la nafta, pero cómo ha evolucionado en los últimos años, y lo que está en celeste bien oscuro, el más arriba de todo, por eso líderes en la región, es el que se refiere a Uruguay, y el resto son los demás países de la región. Entonces, con este panorama, es muy difícil poder sostener que los emprendimientos, que hacer negocios en Uruguay hoy no sea muy difícil. Un segundo tema que me parece sumamente importante, y que esto lo comentábamos con Bruno, que creo que en el índice, ahí tengo algunos comentarios que se podría abordar de otra manera. Sí me atienden, ¿no? ¿Perdón? Sí me atienden, digamos. Tú dijiste que ya eran muchas preguntas y que más preguntas no ibas a pedir porque ningún empresario iba a contestar. El tema de inserción internacional para mí es básico. Para mí es básico para el crecimiento, para la incorporación de nueva tecnología, para que realmente el país haga lo que hace mejor, ¿no? Para eso tiene que ir acompañado de otras políticas, por supuesto. No es que una apertura inexorablemente va a llevar a mayor crecimiento, pero es bien importante. Y aquí la calidad de cómo se inserta un país en el mundo, o sea, la cantidad de acuerdos comerciales que tenga, el tipo de acuerdos comerciales, los aranceles que están en estos acuerdos, todo esto es fundamental. Y mi comentario al índice era que en realidad lo que estaba captado era, por un lado, el nivel de las exportaciones como porcentaje del producto, en lo que se refería, que mencionó Bruno, al tamaño de mercado, porque ya no importa solo el país, sino también el mundo. Por ahí teníamos una referencia, y por otro lado, el pilar que se refería a la eficiencia del mercado de bienes hablaba del nivel de importaciones con respecto al producto, y alguna otra cosa más. Pero me parece que faltan elementos para medir realmente la calidad de esa inserción internacional. De cualquier manera, más allá de los elementos, de vuelta vamos a los resultados. Y acá presento uno de varios, y quienes están acá seguramente tengan muchísimos más. Acá estamos presentando lo que pagó Uruguay en materia de aranceles el año pasado por sus exportaciones. Son casi 250 millones de dólares, de los cuales la carne pagó casi 175 millones de dólares. Eso es tremenda mochila que estamos poniendo para los exportadores. Entonces me parece que como tantos otros indicadores, ¿cuántos de los productos que exportamos se hacen dentro de un acuerdo de libre comercio? No más del 30-35%. ¿Con qué arancel entra la carne de Uruguay a China? No es cero, como Australia y Nueva Zelanda, 12%. O sea, todos esos son indicadores que al final nos están costando y nos están haciendo que sea difícil tener un entorno competitivo. El tema de infraestructura de transporte es otro de los indicadores que abrimos dentro de infraestructura en general. Esto ya lo mencionó Bruno, seguimos muy mal y de los peores en la lista, tanto en materia ferroviaria como en materia de transporte vial. Mercado laboral, también se mencionó por Bruno y por Álvaro este elemento. Aquí elegí 3 subíndices, hay otros en donde generalmente calificamos muy mal, que es la relación que tiene el salario con la productividad, la cooperación de las relaciones entre empleados y empleadores y la flexibilidad a la hora de determinar los salarios. Yo creo que de todo este panorama del mercado laboral, lo que me parece importante destacar, que dentro de una negociación colectiva lo que hay que poner foco son en las particularidades de las empresas. Aquí están negociando, están teniendo los mismos incrementos salariales, empresas grandes, empresas chicas, empresas que están en Montevideo, empresas que están en Fraile Muerto, empresas que tienen 3 trabajadores, empresas que tienen 80 trabajadores. Entonces yo creo que esas particularidades, más allá del mecanismo de descuelgue que está previsto, bueno, pero sin tener que ir al mecanismo de descuelgue, que tampoco ha funcionado muy aceitadamente, me parece que es necesario revisar
dentro de la ronda de consejo de salarios. De esto nadie lo está discutiendo, pero sí entender las particularidades porque al final termina perjudicando el empleo y tenemos los datos que veíamos inicialmente. Bueno, me parece, para terminar, el indicador de educación, del cual no soy experta y no voy a hablar, pero me parece que esto es lo más importante de todo. Si no tenemos mejores resultados en la calidad de nuestra educación, y no se trata de cuántos recursos destinamos, son necesarios por supuesto, pero no es suficiente. Si seguimos perdiendo esta carrera por la calidad de la educación, entonces despegar todo lo demás va a ser imposible. Y bueno, claramente contesté mi pregunta de que entiendo de que no somos competitivos, y entonces, bueno, ¿cómo sigue esto? ¿Qué hay que hacer para ser competitivos? Y aquí de vuelta, nada nuevo, pero sí me parece que importante. Nada nuevo y nada complicado, nada complejo. Yo creo que acá realmente el gran problema que está teniendo el Estado es su ineficiencia, su ineficacia. El Estado no renuncia a su ineficiencia y ese problema se lo traslada a las empresas, y a los trabajadores y a las empresas. Entonces, ahí tenemos los resultados en términos de indicadores, pero sobre todo lo que mostraba inicialmente. Los resultados en materia de empleo son contundentes. Se están perdiendo puestos de trabajo. ¿Cómo proyectamos esto para adelante? Yo creo que ahí hay una cantidad, la agenda es muy rica, hay muchas cosas para hacer, pero lo más importante es el diagnóstico de esto y atacar el problema. Bueno, el país está con fiebre, no podemos darle algo para calmar la fiebre y se terminó. Si está con fiebre, ¿por qué tiene fiebre? Y vamos a atacar el problema de esa fiebre. Un antibiótico, el tratamiento que corresponda, pero no podemos seguir con el remedio solo para la fiebre. Y esto tan sencillo como es lo que me parece que realmente hay que hacer. Me parece que se necesita la decisión política para ir por un Uruguay que realmente sea más eficiente y quitarle la carga a las empresas, la carga en temas impositivos, la carga en tema de tarifas públicas. Ideas no nuevas, los números son bien claros. Por supuesto que también en materia de inserción internacional, y es todo relacionado, hay mucho para hacer. Veíamos algunos de los costos, no veo una agenda clara, no veo cuál es el rumbo, no hay avances en la cantidad de tratados de libre comercio firmados, si se firman no se aprueban hasta la fecha por el Parlamento. Esperemos que en estos días el relacionamiento con la Unión Europea se pueda cerrar una larga etapa. Y bueno, y hay que tomar una postura con respecto al Mercosur. El Mercosur no ha cumplido con sus objetivos básicos en tema de comercial. Digo, ya no voy a las coordinaciones macro o sectoriales. Entonces hay que repensar el Mercosur, que no sea una jaula que no nos permita relacionarnos con el resto del mundo. Somos distintos dentro del Mercosur, busquemos los mecanismos que los hay para que podamos avanzar a distintas velocidades. Sí, quizás, sí, no, dentro de un mismo paraguas, pero que nos permita a países distintos, con índices de apertura distintos, que evolucionemos de distinta manera. En tema de infraestructura, no hay un plan, sigue siendo un problema, es necesario tener un plan de infraestructura, ver qué es lo que realmente necesitamos, no responder porque nos pide UPM un proyecto concreto, es esto, bueno, pero también falta todo esto, lo demás. Veamos que esto es de por sí, esta vía férrea de por sí es algo rentable, necesario y conveniente para el país, más allá del proyecto UPM. En la materia del mercado laboral, bueno, ya lo he mencionado. Yo creo que acá además lo importante es lograr adaptar las condiciones en el mercado laboral para un mundo cambiante. Y en eso Álvaro mencionó una cantidad de elementos al final de su charla que nos muestran de esta cuarta revolución, o como la queramos llamar, que nos da desafíos y nos da oportunidades. Pero para poder aprovechar esas oportunidades necesitamos poder adaptar las condiciones de trabajo. Porque aquí lo importante no es preservar el puesto específico de trabajo, sino el empleo. En la medida que además veamos automatización de tareas y es difícil
tener una estimación de esto, hay de OPP, hay de algunos colegas que han hecho. Lo que está claro es que la automatización de tareas va a tener un impacto en el mercado de trabajo. Bueno, tenemos que estar preparados para que no tenga un impacto negativo en el empleo, sí que haya cambios en los trabajos. Y esto obviamente que también está relacionado con el concepto de la inserción internacional. El gobierno tiene que tener una política activa en una economía que se hable de acompañar a esos sectores que van a salir perdiendo de la apertura, porque en una apertura no son todos ganadores, el país como un todo gana. Bueno, identifiquemos los sectores que van a estar con impacto negativo, acompañemos no de atrás, de antes a esos sectores. Y obviamente que eso también tiene que ver con el concepto de educación, que es uno de los temas grandes pendientes, una verdadera reforma de la educación. Y por último, quizás lo que nos puede hacer la gran diferencia es el concepto de innovación. Innovación no solamente pensando en nuevos productos, sino pensando lo que ya producimos, en donde tenemos nuestras ventajas comparativas, pero cómo hacer para producirlo de manera diferente, cómo hacer para agregarle valor a lo que ya estamos produciendo. Hasta aquí mis comentarios. Una última reflexión. Se puede coincidir o no, por supuesto, con este diagnóstico de que esta es la agenda que está faltando en términos de competitividad, pero lo cierto es que hace unas semanas conocimos el acuerdo de UPM. UPM pidió una agenda al gobierno y los puntos que estaban tratados en la agenda UPM son exactamente estos, con la excepción de la inserción internacional, porque UPM lo tiene por sí mismo. Pero también no pidió un Estado más eficiente, pero pidió exoneraciones fiscales. Todos estos elementos que pidió UPM son lo que, no ahora, pero hace tiempo, por lo menos desde el 2014 que estoy en este rol, venimos sosteniendo que eso es lo que necesitamos. O sea, esta es la agenda que no necesitamos para UPM, es la agenda que necesitamos para todo el Uruguay. Muchas gracias. El informe menciona a dos factores que son los más problemáticos para emprender y hacer negocios en nuestro país. Uno de ellos son los impuestos con 21,3% y otro es la burocracia con 17,1%. ¿Cómo evalúan la situación de la carga tributaria en Uruguay y la calidad del gasto público? Lo han mencionado, sé que hay sí, bastantes visiones, pero no sé cuál quiere. Ahí está. A ver, a mí me gustaría hacer algunos comentarios sobre la presentación de Azucena, porque como el que calla otorga, no voy a callar. Después contesto la pregunta con muchísimo gusto. Evidentemente hay una construcción de un relato en lo que plantea Azucena, el cual no lo compartimos. Y me alegro de haber hecho la primera intervención que hice, porque realmente la visión que creo que hay que tener en la mirada de una sociedad es una visión abarcativa más allá de lo económico. Los resultados es crecimiento económico ininterrumpido hace 14 años con distribución del ingreso. Los resultados es récord de exportaciones. Si nosotros ponemos la mirada retrospectiva y nos paramos en la crisis de 2002 y decimos en 2016-17 y vamos a tener un país con esos indicadores, realmente creo que hay resultados y resultados muy elocuentes. ¿Que hay problemas? Hay problemas, nadie lo negó. En ese crecimiento de 14 años interrumpido pasamos dos crisis. Una la vivimos conjuntamente con Azucena, la del 2008-2009. Y otra es la regional que viene hace poco y que nos está afectando el empleo, sí, claramente, como se ve en las gráficas. Pero la venimos superando con crecimiento económico. No hay que subestimar la construcción institucional. Cuesta mucho construir en el Uruguay. Yo trabajaba en el sector privado. Cuando llego al sector público en el año 2005, en la Corporación Nacional para el Desarrollo, que hubiera querido empezar de cero, realmente,
Empezamos un proceso de construcción institucional de lo cual estamos convencidos. ¿Por qué? Porque históricamente, si hoy tenemos niveles bajos de inversión del sector privado en materia de innovación, de desarrollo, etcétera, que es la punta de la madeja del proceso de crecimiento y desarrollo de un país, sin políticas públicas, los resultados estuvieron a la vista históricamente. Entonces sí hay que incorporar políticas públicas y políticas públicas serias a favor de esto. Y el raconto que hizo Azucena me toca muy de cerca. La Agencia de Desarrollo fue creada cuando estábamos en el Ministerio en el año 2009, pero no fue implementada hasta el año 2015. La discusión en el Parlamento acerca del sistema de transformación productiva y competitividad fue prácticamente contra todos. Es muy difícil concientizar en Uruguay de que hay que crear un Estado eficiente, pero es necesario ese rol del Estado de nuestro punto de vista, porque sin esa presencia no existen determinadas cosas. Hay que ir al interior. Hay que ver cómo determinados programas están impactando hoy, están generando apalancamiento de desarrollo. A ver, hay varias cosas, pero lo de los vínculos, lo voy a saltear, lo de los vínculos públicos, ya ha sido explicado varias veces. En el gasto de gobierno, yo diría, el gasto de gobierno es endógeno en un 70%. Acá depende mucho de dónde uno está sentado. Si está sentado en el gobierno, si está sentado en la oposición. Realmente hay cosas que es muy dificultoso, Azucena, vos lo sabés, de poder cambiar. Y endógeno implica pago de salarios y pago de jubilaciones, por ejemplo. Las tarifas públicas, que es el tema de la coyuntura más inmediata, ¿no? Uno trata de sacarlo esto de la coyuntura, trata de ponerlo en perspectiva. De la coyuntura más inmediata, las tarifas públicas cayeron en términos reales desde el año 2005 27%. No fue así la historia de este país. No fue así. Podremos estar más conformes o menos conformes. Hablábamos recién con García Pinto. Bajó el gasoil un 8% a mitad de año. Y ahora baja un 4% en términos reales. Bueno, es un esfuerzo importante. Ustedes saben que hay cosas que hay que solucionar. Plan de infraestructura existe. Fue presentado, es el mayor plan de infraestructura realizado en un gobierno en los últimos años. Y se está llevando adelante y se está ejecutando. No podemos ver la ejecución solamente de los 2 primeros años del Ministerio de Transporte. Acá hay diversos mecanismos. Hay inversión de empresas públicas, hay inversión del Ministerio de Transporte que se ha incrementado enormemente en este año 2017 porque han empezado a operar determinados mecanismos. Y está el funcionamiento de las PPP que lleva su tiempo. Pero es un mecanismo que cualquiera que esté sentado en el gobierno va a necesitar. Porque si no, va a pasar por el numerito fiscal y los números rojos van a estar más rojos todavía. El tema de UPM, no podemos contraponer, y esto es un discurso que a mí me parece que es peligroso, no podemos contraponer UPM contra el resto del país. Se han aplicado absolutamente las herramientas existentes, muchas de ellas que existían con anterioridad. A veces se plantea que podemos pecar de fundacionalismo, ¿verdad? Y pensar, bueno, esto nunca existió. Y hay políticas que son de largo plazo, que se construyen y se han construido a lo largo de diferentes gobiernos. Capaz que algunos gobiernos anteriores con algún encare, pero con otro, pero que han provocado resultados. Hoy en día esta tercera eventual inversión de UPM implica un cambio de la estructura productiva nacional porque consolida un sector forestal maderero celulosa que no existía. Implica un apalancamiento fuerte para solucionar temas de infraestructura también. Esto es un razonamiento, discúlpenme, si lo pensamos desde el punto de vista del sector privado. Si yo tengo la posibilidad cierta de una actividad que viene a instalarse, es mucho más fácil ir adelante con construcción de infraestructura que si voy a construir esa infraestructura por si va a suceder algo. Por lo tanto, el hecho de ir a caballo de una eventualidad, de una inversión de este tipo, implica mayor certeza a la hora de jugarse en hacer un ferrocarril central, por ejemplo, que va a implicar beneficios para todos. ¿Cómo era la pregunta, perdón? La eficiencia. Sí. Bueno, la carga tributaria, mirá, en perspectiva de los últimos años, yo creo que ha sido un gran elemento la reforma de la ley de inversiones y ha permitido en los últimos años un éxito importante del uso de esa ley que venía de antes y que había tenido un éxito relativo. Con muchas discusiones acerca de si
Ahí hay inversiones que se hubieran realizado igual, de si hay cosas que es necesario incentivar o no. Creo que es una muy buena herramienta y eso ha ayudado a alivianar carga tributaria de impuesto a la renta sin ningún tipo de duda para aquellas empresas que invirtieron. Uno tiene que utilizar los mecanismos de política económica a favor de incentivar las cosas que desea promover. El impuesto a la renta en Uruguay bajó en la reforma tributaria, se creó el impuesto a los dividendos, a la distribución de dividendos. Sucedió lo que sucedió. Fue un hecho bastante curioso, yo hice el comentario en mi intervención anterior. Yo creo que siempre es deseable la baja de la carga tributaria, más cuando lo que tiene que ver con la actividad económica, sin ningún tipo de duda. Hay que ver todos los platitos girando que se necesitan tener. La contracara de esto es la eficiencia del sector público. Bueno, en el año 2007-2008 se creó en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto una área de gestión y evaluación del Estado. La cultura de la evaluación en el Estado uruguayo nunca existió y cuesta imponerla. Yo creo que en algunos temas puntuales se está logrando evaluar cuáles son los resultados de determinados programas, de determinadas políticas, a los efectos de saber si se continúa o si se discontinúa. Hay gran cantidad de trabajo concreto, particularmente con empresas públicas, en materia de la mejora de su eficiencia. En la visión más general, vamos a tener yo creo que también en el relato aquí por debajo está el tema de que la reforma del Estado, ¿no? Los uruguayos tenemos como el tema del imaginario la reforma del Estado de hace muchísimos años. En algún momento quizá pensamos todos que era un pase mágico que se podía realizar de un día para el otro. Dentro de la semana que viene, los invito, vamos a tener una intervención con la excusa de los 50 años del Banco Central y de la OPP. Vamos a estar con Mario Vergara, haciendo un raconto de los cambios institucionales que ha tenido el Uruguay en los últimos 12 años. Mario ya sacó un libro de varios autores, es realmente grande la cantidad de cosas. Creo que le faltan un montón de cosas, por eso le planteé hacerlo y vamos a estar presentando. ¿Por qué no se percibe por la sociedad uruguaya esa enorme cantidad de cambios que han habido? Yo también me lo pregunto desde el Estado. Y muchas veces también desde el Estado sufrimos, los que estamos allí, efectos de la burocracia existente. Bueno, creo que habría que reflexionar sobre determinados mecanismos históricos también que tienen que ver con el funcionariado público por todo el espectro político. Por todo el espectro político. Como sentí un comentario ahí que no había hecho, pero el tema de los vínculos públicos, los 70.000 o no sé cuántos son, muchas veces, por eso dice vínculos, muchas veces no es más gente. Muchas veces son maestros que trabajan en la escuela de mañana y después son maestros comunitarios y eso parece como dos vínculos. Y está demostrado, y así se ha presentado las cifras públicamente, de que el gran incremento está referido a maestros, a policías y a salud. Por lo tanto, esto está directamente relacionado con servicios que la población recibe. No me quiero extender más sobre esto, porque si no ya... Gracias. No recuerdo la pregunta, después me la sé. Tengo varios punteos también para contestar, seguir en este diálogo con Álvaro. Primero, realmente no, lo que yo presenté no es un relato, Álvaro. En todo caso, es mi diagnóstico a partir de los números que miro. Si simplifico en algunos conceptos para que el lenguaje sea más simple, eso no quiere decir que detrás de eso no haya un análisis serio y detenido de los números que se presentan. No, déjame aclarar, no, relato no es peyorativo, relato es una determinada manera de ver la realidad. Bien. Es válida. Perfecto. En ese sentido sí quedó claro cuál es mi diagnóstico, que puede ser o no compartido por otras personas. Y en lo que yo presenté, creo que en ningún momento hice ninguna alusión a un problema de institucionalidad, porque justamente, por suerte, es uno de los índices, es uno de los valores, en los índices donde estamos, creo que Bruno fue como dijo bastante bien, no, yo creo que estamos bien, que ahí realmente es uno de los puntos que estamos bien,
Y dentro de ese pilar, el único subíndice que califica mal justamente es la eficiencia en el gasto del Estado, que creo que está ahí, que rompe los ojos. Es una lástima que está ahí porque en todo lo demás venimos muy bien. El segundo punto que tú mencionabas con respecto al gasto. Hay gasto endógeno y hay gasto que no es endógeno. Y lo que aumentó fue todo. Aumentó el gasto endógeno y el no endógeno en el 2016 y lo que está pasando hasta el momento. Y dentro del gasto endógeno, y esto también es válido para el gasto social, lo que importa es también la eficiencia. Porque el gasto social, para mantenerse, tiene que ser transparente y tiene que ser eficiente. Y en eso claramente lo que estamos viendo todos los días, lo que está pasando en términos de salud y lo que la comisión investigadora está justamente analizando, son aspectos en donde, sin entrar a ver qué fue lo que pasó exactamente, claramente no se está siendo eficiente con los recursos que se están destinando a una mayor cobertura de la población, en lo cual nadie puede estar en desacuerdo. O sea, el tema es, no por no ser mi plata no voy a despilfarrarla, tengo que ser absolutamente responsable y lo que yo veo, y es lo que intenté mostrar ahí, que se gasta y se gasta, no importa, me doy vuelta y pido más impuestos o pido tarifas como es el día de hoy. Y con respecto al tema también del gasto endógeno que tú mencionabas, aquí quiero ser clara. Yo en algún momento, tú has mencionado mi referencia a la posibilidad de recortar jubilaciones. Y ahora tú decís, el gasto endógeno también es salarios y jubilaciones. Yo nunca hablé de recortar jubilaciones. Por el contrario, jamás hablé de recortar jubilaciones, pero sí me parece que es importante considerar que en estos gastos endógenos, en la última rendición de cuentas, el equipo económico se asombra porque de cada 5 pensiones que otorga el Estado, una es por invalidez. Y ahí dice, bueno, tenemos que prestar atención. A eso me refiero de ser eficiente, hacer las cosas bien. Porque si no, el que realmente necesita la pensión por invalidez, y uno conoce casos de gente que la está tramitando y no la consigue, no le llega. Ese es el punto. Lo mismo pasó en la rendición de cuenta pasada. La sorpresa fue por el lado de los seguros de enfermedad. Se alababa que se había hecho más eficiente el instrumento para pedir el seguro por enfermedad y acto seguido, en la exposición de motivos, se decía, bueno, pero tenemos que ver si esto se está cumpliendo de forma cierta. De vuelta, que el seguro de enfermedad llegue para el que está enfermo, no para el que no quiere ir a la casa. Digo, eso me parece, a eso me refiero de eficiencia. Entonces también creo que se puede ser eficiente con el gasto endógeno. Ese era mi punto. Eso me parece que es lo más importante aclarar. Infraestructura, digo, sigo sin ver un plan general. Veo que sí se presentó los 12.360 millones de dólares. El gobierno del Frente Amplio hace 3 años que está. Se presentó en el 2015, creo. No. Me parece que hay está bien, pero hace bastante, o sea, realmente me parece que no se ataca el tema en serio. Y viene UPM y pide Paso de los Toros y Montevideo y se da, y está bien que se apoye a UPM, pero hay que apoyar a todo el país. Hay que entender cuáles son las prioridades y no queda claro si el proyecto ferroviario es beneficioso para el Uruguay de por sí, por más que se aclara. Proyecto República Oriental del Uruguay incluye el proyecto ferroviario y se va a hacer de forma independiente de UPM. Pero más adelante también te dice, bueno, pero ojo, si se va a UPM, el privado que está no tiene por qué seguir con el mantenimiento. Más adelante en el acuerdo. Después te muestro, pero tú lo negociaste, tú lo sabes mejor que yo. Ahora cuando terminemos te lo muestro y me encantaría que me aclares que tú lo negociaste como es, pero lo que dice ahí en lo que tú coordinaste, lo que recuerdo es que si se va, si UPM presenta por escrito a la República Oriental del Uruguay su decisión de irse, el mantenimiento ya no es por 22 años que tiene el privado, sino que puede retirarse. Tiene explicaciones, yo digo lo que leí. Yo digo, sí, me encantaría que hubiera penalidades para todas estas cosas. O sea, el panorama global lo entiendo. Lo que me parece que faltaron penalidades. O sea, yo no le voy a exigir a UPM que resuelva hoy si quiere instalarse. Pero, señor, si usted en 2 años me dice que no, todos estos costos hundidos que hicimos se necesita resarcir de alguna manera. Pero no me quiero expandir con el tema UPM. Bueno, creo que dejaría los comentarios por ahí. Muchísimas gracias a los 3.
Sin duda que el tema da para muchísimo más, pero tenemos que ir cerrando por acá. En nombre de la Fundación Konrad Adenauer y del Centro de Estudios para el Desarrollo, les agradecemos por estar aquí con nosotros. Un aplauso.